Bueno, muy bien. Damos comienzo a un nuevo panel del Instituto Internacional de Derechos Humanos. El día de hoy estaremos con Ante la desesperanza, construir comunidad. Exponen Pablo Dragoto, él es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba y contará una experiencia en dispositivos de tratamiento en la vida cotidiana para personas con adicciones. Además, expondrá Mónica Chama. Ella es presidente del Consejo de la Mujer del Instituto Internacional de Derechos Humanos y magíster en Cultura y Salud Mental. Así que bueno, Mónica, te doy la palabra para comenzar. Hola, buenas tardes a todos. En medio de este dolor, poder compartir con ustedes este encuentro. Sentir que tenemos algo para aportar, algo para pensar juntos, sobre todo juntos, con la ilusión de hacer más llevadero este momento, con la ilusión de hacerlo más saludable, el tema que nos convoca. Bueno, yo escribí algo para compartir hoy con ustedes. Me gustaría, y estamos pensando la posibilidad de implementar algún mecanismo para que puedan después preguntarnos, darnos sus opiniones y demás. Bueno, espero que la pasemos lindo. Les cuento que viajando alguna vez por Egipto, solía desconocer que los ovillos de lana, el calor del hogar, los sillones mullidos, los almohadones, dados con el único motivo de que los gatos vivieran cómodos y mimados. Sirvió para graficar, y no más allá de los gatos sagrados, que aunque cierta inercia nos lleva a naturalizar la vida en sociedad, lo permitido y lo prohibido, los poderes y los grados, son construcciones simbólicas que nos proveen, de alguna manera, de ilusorias certidumbres que regulan la vida humana, ordenan la vida en sociedad. Hoy una contingencia nos ha dejado en intemperie. El rey está desnudo, perdón, soldados. El coronavirus y su expansión mortífera nos dejó sin brújula, sin horizontes, sin mapas. Freud, andamos descaminados. Pensemos que él acuñó esta idea allí en 1915. Tradiciones sobre la guerra, consideraciones sobre la guerra. Hoy la razón se muestra verdaderamente insuficiente. Nada puede darnos cuenta de esto que estamos viviendo. Imaginable para todos. Ante esta falta de la razón, cientos y fantasmas que creíamos olvidados, que creíamos vencidos. El virus no se priva de enroscarnos las miserias de este mundo. Entonces, colectiva e individualmente, aparece la necesidad de crear estrategias que reordenen el mundo, que nos ubiquen en este nuevo escenario. Entonces, compelidos a implementar agendas de emergencia, políticamente, a decidir prioridades, a mostrar o no su cara solidaria. Cuarentena o muerte se convirtió así que avalaba estados de excepción, que, como vemos, se fueron siendo cada vez menos excepcionales. Eran serias restricciones que transformaron nuestras vidas y nuestras prácticas cotidianas de un modo abrupto y radical. Llevó a muchos que no somos una tropa biológica. La razón como guía del destino humano debe hacerse en nombre del soberano bien. Así, afectos y pasiones. Excepción.
que reduce nuestra existencia a la nuda vida, como bien ha señalado la filósofa Diana Sperling, provista de los espesores, los enigmas, las contradicciones que conllevan nuestra condición de seres hablantes. La acción torna todo protocolo de cuidado, como lo hemos visto, en ineficaz, que salvo honrosas excepciones en todos los niveles, han conformado equipos de expertos, epidemiólogos, infectólogos, médicos, biólogos, contemplados profesionales de otras áreas. Sin duda, a considerar que somos mucho más que un cuerpo en riesgo. Implica también a vivir con el suelo en movimiento. Es cierto que ante toda crisis de estas características, en las que está en cuestionamiento nuestra vida y la de nuestros seres queridos, tenerse a pensar en las implicancias subjetivas que acarrean estas exigencias. Han sido selectivas, desde lo alto fundadas en la ciencia y sus técnicas. Ahora, esta negación no es sin consecuencias. A sabiendas o no, retorna al modo del síntoma. Fragilidad del propio cuerpo, las relaciones coartadas con los otros, han vuelto peligrosos. Puro está acotado a sobrevivir. Preguntas, antiguos miedos reaparecen en el horizonte. Tristeza, desesperanza y negaciones. La sensación de desamparo nos invade invariablemente. Son las sensaciones que dominan este tiempo inquietante que vivimos. Nos dificultan amar, compartir, trabajar. Objeto de lo que se ha dado en llamar salud mental. Entender. De otro modo, nos encontraremos cada vez más violentos y hostiles. Que nos irrita, que nos enoja, que también son las sensaciones de estos tiempos. Si bien la salud mental tiene sus especificidades, yo me pregunto, ¿hay alguna salud que no la incluya? Sin duda, la salud mental no se reduce a un conjunto de nomencladores psicopatológicos relacionados con un estado traumático, con un hecho traumático. La atención que requieren quienes consultan o al derecho de acceso a los tratamientos, todo eso debe funcionar sin duda alguna. Pero la salud mental es también, y en esto quiero ser muy clara, a contar con herramientas para enfrentar las adversidades compartidas. Lazos de confianza, a reinventar lazos de apoyo mutuo que permitan asumir en forma activa las transformaciones necesarias para hacer que nuevamente la vida nos resulte más soportable. No se trata de hacer o señalar errores o fracasos. Darnos al discurso del dolor y de la queja que indican que no hay lugar para los enfermos, no hay lugar para los vivos, no hay lugar para los muertos, no hay lugar para los duelos. Voy a hacer yo una enumeración de depresiones, las tristezas, los ataques de pánico. Me sumaría a este discurso que nos ha convertido en una especie de quantum numérico. Mi propuesta es otra. Mi propuesta es compartir las experiencias de nuestras comunidades, a los sentimientos que esta pesadilla ha desatado, tratar que se repliquen, tratar que esta experiencia sea sumada a los hacedores de protocolo. Seguir quiero decirles que tal vez sea tema de otro seminario, pero quiero destacar que al frente de las respuestas comunitarias
casi siempre hemos encontrado mujeres que más o menos orgánicamente construyeron alternativas conjuntas en las que cuidar al otro fue lo prioritario. Quiero comenzar con lo que a mí me parece más importante, que es la necesidad de reinstaurar de alguna manera los rituales, centralmente el ritual funerario. Un ritual que liga una procedencia común, un mito de origen, un origen compartido, una ceremonia que duplica la alegría y acota la angustia. A la vez liga a todos los que pertenecen a la comunidad en un acto que los reconoce. Y hemos perdido esto. Hay maneras de armar algún tipo de ritual, de alguna manera, esto que no podemos hacer. Es terrible la gente que no ha podido despedirse. Pensémoslo un instante nomás. Hay experiencias en pequeñas comunidades tenido este ritual, instituyendo, por ejemplo, común para todos, que ellos mismos controlaron y elaboraron el protocolo de cuidado para poder asistir, desde decidir un lugar del pueblo en el que se colocaba simbólicamente una bandera o algo que hace en ese lugar el recuerdo por la persona desaparecida. Y lograron celebrar ritos funerarios centralmente, esto que les cuento, pero también lo han hecho con bautismos, con egresados. Cuidarnos dejó de ser un eslogan cuando se hizo y se hace desde el lugar, desde el corazón mismo de lo que somos. Esto es seres comunitarios. Si nosotros pudiésemos replicar esto, de comunicación nos ayudaran a replicar estas experiencias, sería menos doloroso este momento. Por eso quiero señalar como principio de estas 2 o 3 cosas que voy a enumerar, esto de la recuperación de los ritos, de los rituales. Trazabilidad necesaria, trazabilidad también quiere decir no más ni menos que seguimiento de casos, conteo, no de casos de enfermos, sino, por ejemplo, se hizo trazabilidad de aceptar la cuarentena, lo que se llamó los descarriados, ¿no? Y en realidad, ¿cómo se trabajó? Se cambió la nominación. Dejaron de ser los díscolos, los antidemocráticos, aquellos a los que les costaba trabajar por los vecinos. Bueno, esto cambió notablemente el desacato, vamos a llamarlos así. Y otra cosa que me interesa hacer, de la cual también se hizo trazabilidad, de las personas mayores que estaban solas, que eran más vulnerables, logró. Con aquellas personas que hacían en su casa manualidades o pinturas, vieron que hay un momento de la vida en que recluirse, pintar, hacer, no importa, pasa a ser importante esta comunidad. Se logró, se pidió, los lugares que estaban abiertos quiere decir los bares, los supermercados, se hicieron exposiciones de los trabajos de esta gente, de los vecinos. ¿Qué pasó? Ya no se mataba el tiempo.
se producía algo significativo, algo valorable, algo que se podía compartir con los otros. Escuchamos constantemente que de esto se sale juntos o no se sale, es necesario juntarnos, tipo llamado a la solidaridad. Es un juntos medio mentiroso, porque estas expresiones de aquellos que sí se juntan no se dan a conocer, no se valoran, no se evalúan. Lo hagamos. Es necesario que busquemos la manera de que esto se conozca, porque es imprescindible una profunda cooperación para salir de la pandemia. Y como digo, muchos de nuestros estados, o de los estados, o nuestros gobernantes, sociedad, tardaron en comprender que esto es una herramienta que se construye, que promover la participación de la ciudadanía, realizar los lazos, es saludable. Es necesario cuestionar la idea de pasividad, de disciplinamiento, reconocer el saber de la gente, reconocer los vaquianos que conocen en su territorio y que son capaces de guiarnos por el camino. Bueno, hay que reconocer esto para repensar la emergencia y el campo de la salud mental sin patologizar los padeceres. Aspecto que me interesa señalar que tiene que ver con precisamente tomar los derechos, la salud mental como derechos, que si bien está, hay una ley que lo de salud mental, está en la Constitución, la salud mental, la salud no es solo, sí. En la práctica esto ha sido desconocido. El otro día estaba en un congreso, en el Congreso Argentino de Psicoanálisis, en el que hizo una ponencia Pablo Dragotto, que después va a conversar con ustedes, y en realidad me llamó la atención la insistencia con que los colegas pedían que se reconociese los afectos, las emociones, más allá del cuerpo, o el horror de la pandemia. Por eso creo que encarar las medidas necesarias de protección de la sociedad para disminuir el sufrimiento, sin lugar a dudas, una evaluación acertada y precisa del virus. Ahora, no solo del virus que nos acosa, fundamentalmente de la humanidad de quienes a él estamos expuestos. Más que decirles por ahora, vamos a escucharlo a Pablo. Gracias. Bueno, gracias, Mónica. ¿Salió bien? Sí, re. Bueno, después vos editás y cortás, o sea que podemos charlar un poquito y después sigue. Dale, sí, no hay problema. Bueno. O sea, Bueno. ya que preguntas. ¿Está bien? No, ante la pregunta del salió bien. Sí, sabés que eso. después me di cuenta, por escuché tu voz y me tranquilicé y metí el salió bien. Está bien. Está bien, sí, después corto todo y lo edito. Bueno, arranco yo entonces. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mónica y toda la gente del instituto por la invitación. En nombre de la asociación. También quiero compartir algunas palabras que escribí y que esto pueda funcionar como un disparador para alguna charla, algún intercambio. Voy a hablar en mi carácter de psicoanalista, perteneciente a una institución, y también en base a mi experiencia en salud mental en general. Ese cruce de caminos del psicoanálisis, de la salud mental y la salud pública,
siempre fue motivo de interés y preocupación para mí. Creo que también como para muchos colegas, y además creo que, como bien decía Mónica, es imprescindible encontrar las maneras de que los aportes de los trabajadores de la salud mental y todo lo que tiene que ver con poder escuchar la subjetividad no quede tan de lado en estos momentos, ¿no es cierto? Hoy las consecuencias del COVID-19 nos afectan de manera insoslayable. Y de nosotros que no haya sido golpeado de alguna manera por pérdidas, por muertes, por traumas. Entonces, ¿qué otra cosa podría ocuparnos en este tiempo que hacer algo en pos de la supervivencia en las mejores condiciones posibles de nosotros mismos, de nuestros seres queridos? Y trabajamos de la comunidad. Y digo, al enunciar todos estos lugares, un área muy amplia que va desde lo más propio, que es el cuerpo, al todo social. ¿Hasta dónde llega el rango, el radio de nuestra preocupación, de nuestra capacidad de condolernos y de nuestra solidaridad? Cuando esto recién empezaba, cuando veíamos las imágenes que nos llegaban de otros países en marzo del 2020, vi un breve artículo con la idea de que saliera en los medios locales y fomentar un poco, como hacer un aporte desde la mirada psicoanalítica a poder tolerar lo que implicaba el aislamiento social. Y ahí decía que en situaciones de emergencia o de catástrofe, nuestro psiquismo responde con los mecanismos más primitivos. Y en esos mecanismos primitivos de respuesta, cuyo modelo inicial tiene que ver con el poner afuera todo lo que no es placentero, todo lo que es displacentero, lo ponemos afuera y pensamos que nuestro yo es solamente lo placentero. Esos son los mecanismos más básicos, con lo cual se constituye el yo desde la teoría de Freud. Entonces, los automatismos que nos surgen puede ser el del sálvese quien pueda, el buscar culpables, el buscar chivos expiatorios. En ese contexto, la salud pública tienen una obligación, un mandato que cumplir de prevención y cuidado para la población en general. Y no pueden ni deben, al menos en primera instancia, enfocarse en la subjetividad de cada persona. Decíamos en ese entonces cómo nos impactaban esas imágenes que llegaban de China, de España, de otros lugares, donde obligaban a la gente a encerrarse por la fuerza pública. En otro contexto hubiéramos calificado esas acciones como violatorias de los derechos humanos. Pero en ese contexto excepcional del inicio de la pandemia, no lo podíamos leer así. Es como esa tensión que es inevitable entre las acciones de salud pública en tiempos de pandemia y las subjetividades de cada uno de nosotros en nuestros pequeños grupos de convivencia. Eliminar esa tensión, pero tampoco debemos negarla. Es necesario encontrar los medios de sostener los vínculos de apoyo mutuo, de contención y acompañamiento. Y entender que no es el otro el peligro, que el peligro no está en el otro, que nosotros mismos podemos ser portadores del peligro que implica el virus, ¿no es cierto? Y la necesidad de sostener esos vínculos, de comunicarnos, de insistir en el acompañamiento afectivo. Bueno, esto era como un esbozo de lo que decíamos en ese comienzo de pandemia en Argentina. Y sigo pensando que esa tensión colectivo y lo individual es un eje posible de la. Pienso también, como psicoanalista, en qué aporte podemos hacer y qué aporte puede seguir haciendo nuestras instituciones en estas coordenadas de la época y de cómo están afectadas las subjetividades. Pero además esto no llegó en cualquier momento, llegó en medio de un proceso generalizado de cambio en la humanidad, lo que Alessandro Barico describe como un proceso de mutación, realización, donde grandes sectores de la sociedad van quedando como marginados y viendo cómo
engancharse de algo que ha cambiado radicalmente. Todo está digitalizado y algo de eso nos ha permitido seguir funcionando y seguir comunicándonos, como es esta experiencia de comunicarnos por esta vía y que nos ha sostenido a lo largo del año que ha pasado. También en un momento de fuga de las instituciones y de las prácticas, de las luchas y los cuestionamientos motorizados por el feminismo, que viene haciendo cambios enormes en la sociedad, absolutamente necesarios. Referencia a Mónica, discutíamos en Argentina, antes de la pandemia, todo lo que nos faltaba para la plena implementación de la Ley de Salud Mental. Una ley de salud mental que en Argentina se sancionó en el año 2010, que novedosa y que impulsa cambios, digamos, proactiva en ese sentido, al instaurar el paradigma de derechos como base de la atención en salud y propicia la horizontalidad de los equipos interdisciplinarios y sobre todo el abordaje comunitario y la implementación de dispositivos alternativos a la... Eso, en su proceso de implementación, ha quedado a medio camino, básicamente por falta de presupuesto, de asignación presupuestaria. Hoy en día, en medio de la pandemia, de esta segunda ola que estamos atravesando en Argentina y en la región, porque Latinoamérica está siendo de las zonas más golpeadas, mientras vemos cómo, de nuevo, vemos en Europa cómo van saliendo y cómo empiezan a recobrar una vida de cierta normalidad, acá estamos sumidos en el dolor, en el peligro, una ola durísima cuando aún las estrategias de vacunación no han llegado suficientemente a la mayoría de la población, si bien estamos en... Los colegas que trabajan en hospitales y muchos pacientes que acuden a hospitales dan fe de los enormes esfuerzos que tanto como los pacientes hacen para humanizar las interacciones. También lo hemos experimentado cotidianamente con familiares y amigos. El aislamiento, la incomunicación, instituciones por riesgo de contagio, la imposibilidad de despedirnos de nuestros seres queridos, los cadáveres. Qué difícil, qué contraintuitivo resulta ver ahí pulsión de vida, cuidado de la vida. ¿Es realmente necesario? ¿Es inevitable no poder despedirnos de nuestros seres queridos? Esa posibilidad a la que hacía referencia Mónica recién, de sostener ciertos rituales, ciertos gestos de humanización de la individual de una persona, de un médico, de un enfermero, de un fisioterapeuta. En ese sentido, ha sido reconfortante, y esto es algo de lo que quiero transmitir hoy. Sabemos que hay iniciativas solidarias en toda la sociedad y en todas las comunidades. Yo vengo a contar una experiencia, entre otras, que desde las instituciones psicoanalíticas han surgido a lo largo de este año. En la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, que es la institución a la que pertenezco, también nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para aportar algo a la emergencia comunitaria en la que estábamos sumidos. Nos tomamos un tiempo para ajustar nuestra escucha a las situaciones que consultantes y psicoanalistas estábamos viendo, para luego construir una propuesta de nuestras preguntas. Estas que podemos aportar en tantos psicoanalistas a las necesidades de nuestra comunidad en el contexto de pandemia. Las herramientas que tenemos, el método psicoanalítico, la escucha, sin repetir otras acciones solidarias que empezaban a implementarse por doquier. Configuramos un dispositivo de escucha a través de entrevistas telefónicas, por redes sociales y por WhatsApp, articulado de manera cooperativa con 2 servicios de contención en crisis que habían surgido recientemente. De una institución colega
la Asociación Psicoanalítica Argentina, y otro implementado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ofrecían una atención inmediata en la urgencia y en la crisis. Consejos prácticos, escucha rápida, orientación. Consultas de las cuales excedían las posibilidades de esos dispositivos. Intervención de mayor extensión en el tiempo, una escucha calificada que se pudiera sostener durante varias entrevistas. En ese entramado solidario entre las instituciones psicoanalísticas y la universidad, se desarrolló este dispositivo al cual llamamos APC Disponible, que tenía por objetivo ofrecer instancias de contención y orientación gratuita con escucha psicoanalítica a personas afectadas en el marco de la pandemia, mientras durara el aislamiento social obligatorio. ¿Cómo hicimos? Bueno, se hicieron acuerdos de colaboración con estas instituciones, se acordaron los procedimientos de derivación y nosotros nos conformamos en un grupo de trabajo de 10 voluntarios analistas, un coordinador y un supervisor, en donde recibíamos las de parte de estos otros dispositivos de consulta, contactábamos a los consultantes y acordábamos una serie de entrevistas telefónicas gratuitas de duración variable. Podían ser 3, podían ser 5, podían ser 10, las que hiciera falta. Elaboró un instrumento de registro y mantuvimos reuniones semanales para ir evaluando la tarea y sobre todo ir trabajando las vivencias y las dificultades que íbamos experimentando quienes ofrecíamos esa labor de escucha. También evaluamos el proyecto y encontramos con que indicadores de impacto significativo, al menos en 4 aspectos. Beneficios subjetivos para los consultantes, satisfacción en los miembros del equipo, lazos cooperativos interinstitucionales y también esta idea de acercar grupos alejados del mismo. La mejora subjetiva era evidenciada en el material que los entrevistadores íbamos volcando en nuestras planillas, donde se le daba una respuesta a la angustia y sobre todo lográbamos muchas veces encaminar esa consulta en una orientación hacia servicios más cercanos geográficamente. Eso es lo que encontrábamos, por ejemplo, porque las consultas llegaban del país, desde zonas urbanas, desde zonas rurales, que a lo mejor antes de la pandemia tenían un servicio de salud mental funcionando y que había sido cerrado. Esto es lo que notamos fuertemente en un primer momento, la dificultad de accesibilidad a los servicios en plena cuarentena. Muchas veces nos encontramos operando como nexos de nuevos canales de derivación y de consulta, también por medios en una mayor conexión íntegra que ha llevado a reforzar una red de cooperación entre las instituciones. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer en la provincia de Córdoba. Y también nos permitió como repensar nuestras herramientas para llevarlas a un modo de trabajo en la comunidad. Esta fue una experiencia muy gratificante que creo que nos permitió prestar un servicio, pero también sostenernos en nuestra propia angustia, porque esta es una de las mayores dificultades que tenemos los trabajadores de la salud mental en este momento. Estamos tan afectados como nuestros consultantes por todo lo referido a la pandemia. Ahora, ¿cómo sigue esto? Sabemos que nos va a tocar, si sobrevivimos, trabajar con las ruinas humeantes de esta comunidad, con una epidemia de duelos no elaborados, de depresiones no tratadas, continuidad de las epidemias de violencia de género, consumos problemáticos, adicciones en una sociedad empobrecida económicamente. Desde nuestras instituciones estamos apostando a salir del encierro y mezclarnos en la comunidad. Esto que bien proponía Mónica como título, hacer comunidad, salir del aislamiento. Un poco como podemos, aprendiendo con una decisión colectiva. Intentamos ayudar desde lo que sabemos, pero también aprender de los otros en la comunidad.
Eso es el esfuerzo en el que estamos y me parece interesante como disparador para repensar cómo recuperamos estos rituales tan necesarios como mencionaba Mónica anteriormente. Bueno, hasta ahí lo que quería compartir con ustedes, sabiendo que esto llega a personas y comunidades de toda la región, donde las experiencias han sido parecidas en algunos aspectos, pero también en otros.